Buenas, bienvenido a tu canal Nancy a Crochet. Te invito a que te suscribes y actives la campanita de notificación. Así me estarás ayudando un montón y no te perderás de ninguno de mis videos. Muchas bendiciones. En el video que te traigo hoy vamos a realizar este osito con doble cara. Mire, usted lo podrá ver en anillas de lata. Anteriormente en el otro canal que usted podrá ver, lo realizamos en plantilla, en anillas de lata, pero en plantilla. Así, mire. Hoy vamos a utilizar dos anillas. Las vamos a colocar así, así, y vamos a ir cerrando las dos anillitas así y vamos a poner nuestro hilo así. No vaya a ajustarla tanto la puntada aquí en este medio. Aquí vamos a poner nuestra puntada de seguridad y aquí vamos a tejer cuatro, cuatro medios puntos en cada orificio de este. En el pequeño cuatro y en el segundo cuatro. Aquí hacemos cuatro puntadas. Una, dos, tres y esta es la cuarta. Aquí nos pasamos para el segundo y hacemos lo mismo. Uno, dos, tres y cuatro. Así. Luego las abrimos. Así. Usted las va colocando que le queden parejitas. A medida que va tejiendo, ellas le van ajustando. Aquí hacemos 12 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el otro hacemos 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así hacemos en este lado. 6 aquí, 12. Y 12 aquí, 24. Yo hoy estoy utilizando esta aguja 175 y un hilo de un grosor de 1 milímetro. Así pasamos a este lado y hacemos lo mismo, 12. Ajá, ya aquí ya llego y cierro mi vuelta con un punto deslizado. Así voy tejiendo. Ahora en este yo hago una cadena y comienzo a tejer un punto bajo y un aumento. Así voy tejiendo en todo el contorno. Si usted quiere, usted le puede poner aquí una separación para saber que aquí, hasta aquí comenzó. Y así vamos tejiendo en toda la vuelta. Este osito en plantilla lo hicimos en el otro canal. Si no lo ha visto, le invito para que lo vea. Lo hicimos en anillas de lata. Y este lo estoy haciendo reformándolo. Así continuamos tejiendo un punto y un aumento. Y vamos a terminar la vuelta con 36 medios puntos. Ya voy a terminar la vuelta y cierro con un punto deslizado. Así voy tejiendo toda esta vuelta. Ahora en este hago una cadena y empiezo a tejer los mismos 36 puntos. Los vamos tejiendo un punto en cada punto de base. Y lo voy a tejer desde la vuelta 3, esta es la vuelta 3, hasta la vuelta 5. Usted va tejiendo y va haciendo sus vueltas hasta finalizar la vuelta 5. Nos vemos al finalizar la vuelta 5. Y ya llegué donde está mi punto y voy a continuar tejiendo aquí. Pero aquí vamos a tejer, mire, vamos a poner el puntico de separación. Aquí vamos a tejer agarrando la hebra de adelante. Así, vamos a poner nuestro separador de puntos para no confundirnos. Aquí vamos tejiendo, así, agarrando la hebra de adelante. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Aquí ya llegamos 10 y hacemos este no lo tejemos. Nos saltamos este y entramos en este, pero vamos a agarrar la hebrita de adelante y aquí vamos a hacer lazada, una lazada y entramos aquí y hacemos puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entramos 8 veces en ese mismo punto. Este no lo tejemos, tejemos el que le sigue ahí con un punto deslizado. Así. Así hacemos la primera oreja. Esto ya lo vamos a tejer agarrando la hebra completa. Así, 1, 2, 3, 4. Aquí ya, agarrando. 4. Aquí ya tengo la primera orejita. Ahora aquí hago lo mismo. No tejo este, sino el que sigue. Hago una lazada. Y este no lo tejo, tejo este. Entonces, bueno, aquí hago lazada y no tejo este, sino este, agarrando la hebra de adelante. Los únicos puntos que vamos a agarrar la hebra completa son estos que están aquí al antico. Nada más, de oreja a oreja. Y aquí vamos tejiendo puntos altos, 8 puntos altos. Así vamos tejiendo, agarrando la hebra de adelante. Y entramos esas 8 veces en ese mismo punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No tejemos este que sigue, sino el que sigue con un punto deslizado y continuamos tejiendo medios puntos hasta llegar aquí a nuestra marca, agarrando la hebra de adelante. Nos vemos al finalizar aquí esta vuelta, así lo va tejiendo. Aquí ya llegué, aquí está mi punto donde había comenzado. Entonces yo ahora aquí, yo agarro toda la hebra. Aquí pongo mi marquita para saber. Y mire cómo va quedando. Así va quedando ya esta parte de... Esta ya es la parte de adelante de una de las caritas. Ahora vamos a ir tejiendo, agarrando toda la hebra. Esos mismos 36 puntos. Así lo va agarrando toda la hebra, va tejiendo así, agarrando toda la hebra, punto sobre cada punta hasta llegar aquí a la parte de la oreja. Aquí cuando llegamos aquí a este punto de la oreja, usted voltea su trabajo aquí. Este es el último punto de la oreja. Aquí. Cuando usted llega aquí, usted va a ver los puntos que usted dejó cuando agarró la hebra de adelante. Esa voltea su oreja y va tejiendo sus medios puntos así. En la parte, así va tejiendo. Agarrando la hebrita de atrás, así. Y cuando ya llegue a esta parte, que es donde usted tejió los puntos completos, ahí agarra ese punto. Completo lo agarra, así, mire, así. Así va tejiendo. Aquí ya llega donde está la hebra de adelante, de atrás, y va a agarrarla, mire. Cuando usted tejió la hebrita de adelante, le quedaron estas atrás, entonces usted estas las agarra así. Va agarrando y va tejiendo ahí, así. Agarrando la hebrita. Así.
y voltea luego su trabajo y agarra la hebra completa. Así va tejiendo hasta llegar aquí a su marca. Un punto sobre cada punto. Ahora vamos a hacer la vuelta 7. Mira, aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y esta es la vuelta 7. Vamos a hacer la vuelta 7. En la vuelta 7 vamos a seguir tejiendo un punto sobre cada punto de base. Así vamos tejiendo desde la 7 hasta la 10. Así vamos tejiendo. Un punto agarrando toda la hebra. Vamos tejiendo. Y así va quedando el osito. Miren. Este osito yo lo hice en mi canal Tejiendo con Nancy. Si no lo has visto, te invito para que lo veas. Así vamos tejiendo. Allá podrás ver cosas más elaboradas. Aquí estamos haciendo cosas para en anilla de lata, con reciclaje sobre todo. Así vamos tejiendo. Un punto sobre cada punto. Nos vemos al finalizar la vuelta 10. Ok, ya aquí ya llegué a mi vuelta 10. Ahora voy a hacer la vuelta 11. En esta vuelta 11 voy a hacer 1, 2, 3 y 4. 4 medios puntos y una disminución. Vamos disminuyendo aquí ajustadito. Mire que así va quedando. Usted cuando ya usted la ponga, mire, esta es la parte que ya está terminada. La parte esta. Y ahora vamos a cerrar la otra parte. Así. Así nos va quedando. Ahora vamos a ir cerrando ya con las disminuciones. 4 medios puntos y una disminución. Y terminamos esta vuelta con 30 medios puntos. Así vamos tejiendo. Aquí ya finalicé mi vuelta y voy a comenzar la vuelta 12. En esta vuelta 12 voy a hacer 3 medios puntos. 1, 2 y 3. Y aquí disminuyo. Vamos disminuyendo. Cada 3 medios puntos. 1, 2 y 3. Así voy disminuyendo. Y una disminución. Vamos disminuyendo y vamos a terminar esta vuelta con 24 medios puntos. Ya llegué a mi vuelta. Voy a hacer la vuelta 13. En esta vuelta 13 pongo mi separador de puntos. Y voy a hacer 2 medios puntos. 1 y 2. 2 medios puntos y una disminución. Así voy tejiendo. 2 medios puntos y una disminución. Y termino esta vuelta con 18 medios puntos. 1 y 2. Así vamos tejiendo. Aquí voy a hacer ya la última vuelta. Esta que viene es la última vuelta. En esta última vuelta vamos a hacer un medio punto, 1 y una disminución. Así vamos tejiendo. Un medio punto y una disminución. Y terminamos esta vuelta con 12 medios puntos. Pero antes de terminar, de cerrar esta vuelta, vamos a rellenar. Ajá, y vamos rellenando. Antes de terminar la vuelta, vamos rellenando. Esto lo vamos a rellenar que nos quede bien rellenito. Esto aquí no importa que se vea así porque ahí va el hocico del otro lado. Entonces eso lo cubre. Luego te va rellenando que le quede durita la carita. Así. Vamos rellenando. Que nos quede bien. Usted sin miedo, con el hilo que usted tenga, usted haga su osito, su carita de osito, que usted puede. Usted agarra su aguja y va practicando y no, usted tiene que ver bien los videos, no se ponga que lo oyó, no, usted tiene que verlo y determinarlo bien
porque hay veces que en algunas partes a las puntadas no les llaman igual, entonces usted puede confundirse, entonces usted tiene que ver bien el video para que pueda realizar su trabajo y para que les quede bien. Así usted lo va rellenando y luego que ya lo termine de rellenar, lo termina de cerrar. Un punto y una disminución y terminamos esta vuelta con 12 medios puntos. Entonces ya aquí ya corté mi hilo y voy a irlo cerrando. Esos 12 puntos vamos agarrando y vamos como si estuviéramos haciendo, agarrando una hebrita adelante, no como siempre lo hacemos, pues que la metemos así y así, no. Esta vez la vamos a hacer así, agarrando solo las hebras de adelante. Y así hacemos la disminución, como si estuviéramos haciendo la disminución, y así lo vamos agarrando las 12 hebras que nos quedaron. Y aquí cerramos. Si usted nota, aquí no me hace falta, pero si usted nota que le hace falta más relleno, usted tiene la opción de ponerle por aquí un poquito. De este lado le tiene que quedar así. Mire, así. Y de este lado le queda así rellenito. Aquí cerramos hacemos un nudo y perdemos este hilo. Aquí lo cerramos bien y este hilo lo perdemos varias veces para que no, así. Y así terminamos. Ahora le voy a mostrar cómo hacer el hocico. Bueno, mire, este es el hocico. El hocico usted hace 4 cadenas y en la segunda entra con un aumento triple en la punta. Hace medio punto y hace en el otro, que es el último punto, hace un aumento triple. Gira y hace medio punto y entra de este lado y hace, donde hizo los 3, el aumento triple hace 3 aumentos. En estas puntas hace 3 aumentos, 2 puntos bajos, 2 puntos bajos. Y ahí esa es la primera y la segunda. Hace 3, 4 y 5. Así hace el hocico. Así. Y hace 2 hocicos. Uno para este lado y este para este lado. Y usted aquí entra en todo el medio del hocico para que le borde la nariz. Así, usted entra ahí y aquí hace así lo va bordando. Hace los 2 y va bordando su nariz. Así. Ahora que después que usted se lo haya bordado los 2, le coloca uno de este lado, aquí, y uno de este lado. Yo le voy a ir bordando ya los 2 hociquitos la nariz. Así lo va bordando. Ya aquí mire, ya le puse su rellenito y vamos a coserle el hocico. Usted este hocico lo cose primero, el de este lado, de donde está la anilla. ¿Por qué lo cose primero? Porque usted aquí lo está asegurando. Este lado, no importa que el hilo salga acá, porque después cuando usted le ponga el hocico, va a cubrir ese espacio. Entonces usted aquí está asegurando su hocico que le quede bien cosido. Aquí así. Cuando ya usted lo agarre, usted lo va agarrando y lo va sacando por aquí. Y cuando llegue ahí donde está la anilla, usted entra la aguja que le salga del otro lado para asegurar bien el hocico. Usted aquí lo cose primero y después cose el otro lado. Igual para ponerle los ojitos. Usted los ojitos se los puede bordar o le puede poner movible. O le puede poner también
los de presión. Usted le pone el ojito que usted tenga. Así lo va cosiendo. Que le quede bien cocido. Así, bien cocidito. Lo va poniendo, lo va moviendo y lo va cociendo. Así. Ahora que ya lo termine de cocer, se lo vuelvo a mostrar. Aquí ya estoy cosiéndole el otro ciclo del otro lado. Mire de este lado ya cómo le quedó. Acá le estamos cosiendo el otro. El otro usted se lo pone en todo el medio, le coloca el hocico. Bueno, mire, así quedó el trabajo que realizamos hoy. Mire, de este lado yo le puse este lacito. Usted le puede poner su lacito, aquí le puede poner para colgarlo como llavero. Y espero que les guste, lo elaboren, lo pongan en práctica. Es muy fácil, sencillo de hacer. Suscríbanse, compártanlo. Gracias por su apoyo. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.